Comenzamos con el tema 10. La administración de las comunidades autónomas. Apartado 1. Introducción. El reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones en 1978 supuso la transformación del Estado centralizado en un Estado descentralizado. Apareció un nivel de gobierno y administración organizado en torno al Estado, los municipios y provincias. El proceso de creación de 17 comunidades autónomas se inició en 1979 y finalizó en 1983. En algunos casos se había preparado mediante los regímenes preautonómicos durante la etapa de la transición. Junto al Estatuto de Autonomía, un elemento esencial del proceso de institucionalización de las comunidades autónomas fueron las comisiones mixtas de transferencias integradas por representantes del Estado y de la correspondiente comunidad autónoma, cuya finalidad era ordenar y acordar la transferencia de las funciones y atribuciones que les correspondieran. Esos acuerdos eran aprobados por el Gobierno por medio del Real Decreto y se publicaban en el BOE. Al cabo de 2 décadas, la administración de las comunidades autónomas se convirtió en la estructura central del sistema administrativo en la doble dimensión de gasto y personal. Actualmente, alrededor del 60% de los empleados públicos prestan servicio en la administración de una comunidad autónoma y el resto se divide a partes iguales entre el Estado y las entidades locales. De ese personal es mayoritario el que desarrolla su actividad en los ámbitos de educación y sanidad. Las comunidades autónomas no solo han reproducido el sistema institucional previsto en la Constitución para el conjunto del Estado, sino que también han reproducido en la organización de sus gobiernos y administraciones el diseño departamental, burocrático, funcionarial, concentrado y centralizador que ha caracterizado tradicionalmente al gobierno estatal. Así, la estructura organizativa del gobierno y la administración de las comunidades autónomas viene a ser una réplica de la del gobierno y de la administración general del Estado. Su diseño concentrado y centralizado ha conducido en las comunidades autónomas pluriprovinciales a la creación de una administración periférica de la comunidad autónoma, ha repercutido en las relaciones con los gobiernos locales y sobre todo municipales. En las 7 comunidades autónomas uniprovinciales desapareció la provincia como entidad local al incorporarse sus competencias a los nuevos entes autonómicos. Apartado 2. La administración autonómica en la Constitución y los estatutos de autonomía. La Constitución renunció a establecer una regulación general de la organización específica de las comunidades autónomas, opción coherente con el significado del principio de autonomía que debe tener en el ámbito organizativo su mayor alcance. La previsión constitucional más significativa se contiene en el artículo 147 de la Constitución, que remite al Estatuto de Autonomía como norma institucional básica diversas materias, entre ellas la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. La previsión constitucional de distintas vías de acceso a la autonomía pretendía determinar también la existencia de modelos organizativos diferenciados en las comunidades autónomas, así como un diferente nivel competencial. No obstante, las previsiones organizativas diferenciadas no fueron seguidas y todas las comunidades autónomas adoptaron un modelo organizativo similar. Con todo, como fruto de los pactos autonómicos de 1981, en algunos estatutos de autonomía de vía lenta, se introdujeron limitaciones al número máximo de consejeros autonómicos, 10.
o a la posibilidad de crear una administración periférica. Con el tiempo, esas limitaciones organizativas fueron desapareciendo. Con la Ley Orgánica 9/1992, transferencia de competencia a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, se produjo una amplia igualación competencial. La determinación constitucional más trascendente se contiene en el artículo 149 de la Constitución, en virtud del cual corresponde al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. El procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. Legislación sobre expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La facultad normativa reservada al Estado sobre este elenco de materias determina el margen de autonomía que tienen las comunidades autónomas para configurar su administración y sus estructuras organizativas. Cuanta más amplitud y densidad tengan las normas estatales sobre esas materias, menores serán las posibilidades que tendrán las comunidades autónomas para configurar su administración de manera diferenciada y poder innovar desde el punto de vista organizativo. Los estatutos de autonomía se refieren de forma variable a la administración de la comunidad autónoma y a su organización. Van desde la ausencia de precepto alguno en los estatutos, que es el vasco, asturiano y valenciano, a las 8 disposiciones del estatuto andaluz. A menudo las disposiciones estatutarias se limitan a afirmar la competencia autonómica para crear y regular una administración propia. En las disposiciones estatutarias que inciden directamente en aspectos organizativos se pueden destacar las siguientes coincidencias. A. Es habitual incluir una disposición general sobre la administración autonómica que reitera los criterios de actuación recogidos en el artículo 103 de la Constitución, a los que en ocasiones se añaden criterios adicionales que también se encuentran en la legislación administrativa estatal, por ejemplo, buena fe, confianza legítima, lealtad institucional y transparencia. Además, varios estatutos de nueva generación han introducido disposiciones sobre la buena administración y sobre la prestación de servicios públicos de calidad o incluyen mandatos de publicidad de la oferta y las características de los servicios públicos y de evaluación de las políticas públicas. B. Algunos estatutos califican a la autonómica como administración ordinaria en el ejercicio de sus competencias o bien atribuyen a la administración propia la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos. La condición de administración ordinaria puede ser objeto de varias interpretaciones. Con relación al Estatuto catalán y a la impugnación formulada por los recurrentes, el Tribunal Constitucional declaró que en modo alguno supone la exclusión de la administración periférica del Estado en Cataluña ni que ésta perviva en el territorio de la comunidad autónoma como administración excepcional o marginal. No obstante, las condiciones de administración ordinaria o bien la asunción de la gestión ordinaria de sus actividades sí se ponen en conexión con las previsiones de la Ley del Proceso Autonómico o la Ley del régimen jurídico del sector público. Parecen querer significar otra cosa, que la comunidad autónoma no recurrirá a estructuras ajenas, como por ejemplo las de las entidades locales, para que éstas ejerzan mediante una encomienda de gestión el grueso de sus competencias ejecutivas y administrativas.
C. Suelen atribuirse a la Administración autonómica las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico confiera a la Administración del Estado mediante dos técnicas: la remisión a las potestades y prerrogativas que el ordenamiento atribuye a la Administración estatal, o bien la enumeración de esas potestades y prerrogativas. D. Suelen establecerse reservas de ley para una serie de materias, entre las que suele incluirse el estatuto de los funcionarios de la propia Administración. Y por último, E. Algunos estatutos posibilitan que los organismos, servicios o dependencias de la Administración autonómica se ubiquen en diversas localidades del territorio, además de en la capital. Apartado 3. La configuración de las administraciones de las comunidades autónomas. Subapartado 1. El proceso de creación entre inercia y autonomía limitada. Según algunos autores, en el nivel administrativo autonómico nos encontraríamos con la paradoja de la autonomía o bien con la oportunidad perdida. Así suele afirmarse que la estructura organizativa del gobierno y la administración de las comunidades autónomas es una réplica mimética del gobierno y la administración general del Estado. Las comunidades autónomas no habían ejercido su autonomía para crear nuevas estructuras organizativas y desmarcarse del modelo organizativo estatal tradicional. Se había perdido así la oportunidad de construir una administración innovadora. Sin embargo, junto a razones de inercia y de urgencia en la construcción de la autonomía, existen también factores sociológicos, políticos y jurídicos. El Tribunal Constitucional distinguió entre la potestad de organización de las instituciones de autogobierno y la potestad de organización administrativa. Solo la primera es una competencia exclusiva en sentido propio, con el único límite de preservar el diseño institucional básico establecido en el artículo 152 de la Constitución española, esto es, una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. En cambio, la potestad de organización administrativa está limitada por la competencia del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. El gobierno autonómico es una institución de autogobierno en el sentido constitucional competencial, pero no lo es la administración autonómica, sino un instrumento jurídico administrativo. Por tanto, la competencia autonómica para la configuración de sus estructuras administrativas no era ni es plena, sino limitada. Es una potestad legislativa compartida con el legislador estatal. Es el legislador estatal el que mediante sus bases determina el grado de diferenciación de los legisladores autonómicos que pueden introducir en el ámbito de la organización administrativa. El legislador autonómico puede desarrollar esas bases, pero su capacidad de desarrollo depende de la intensidad de las bases que debe respetar. El alcance final de la competencia autonómica depende del ejercicio de la competencia legislativa estatal sobre las bases. Esas bases no estaban fijadas en 1983, fecha en la que finalizó el proceso de creación de las comunidades autónomas. Empezaron a explicitarse de forma paulatina, pero las bases debían entenderse en sentido material como los principios y criterios básicos que garantizaban a los particulares un tratamiento jurídico uniforme ante las administraciones públicas. Mientras no fueran establecidas de manera formal, se debían deducir racionalmente de la legislación vigente en cada materia, inicialmente de la legislación preconstitucional que no estaba plenamente adaptada a la Constitución. Ello implicaba un grado importante de incertidumbre sobre el alcance y el futuro de las bases. Si las nuevas entidades públicas interpretaban de forma audaz el alcance de su margen competencial para desarrollar una política organizativa propia, asumían el riesgo de una impugnación por motivos competenciales y una eventual declaración de inconstitucionalidad.
El criterio doctrinal mayoritario era que la Constitución optaba por la relación funcionarial clásica de tipo estatutario. La indefinición constitucional del modelo organizativo autonómico no incluía el aspecto funcionarial. Este no estaba a disposición de las comunidades autónomas. En 1984, el legislador estatal impuso, mediante la Ley 30/1984, una ordenación uniforme para todo el Estado, reconduciendo la función pública autonómica a un subsistema análogo al de la Administración central. Poco después, el Tribunal Constitucional, en la resolución del recurso de inconstitucionalidad interpuesta contra la citada ley, confirmaría que la opción genérica de la Constitución en favor de un régimen estatutario para los servicios públicos y la consiguiente exigencia de que las normas que permitan excepcionar tal previsión constitucional sean dispuestas por el legislador, garantizando de este modo una efectiva sujeción de los órganos administrativos a la hora de decidir qué puestos concretos de trabajo puedan ser cubiertos por quienes no posean la condición de funcionario. Para entonces, varias comunidades autónomas habían comenzado a legislar en materia de función pública y a delimitar qué puestos debían reservarse a los funcionarios. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, el Estado aprobó la Ley 23/1988, asumiendo las previsiones autonómicas de este ámbito y estableciendo la regla general de reserva a funcionarios de los puestos de trabajo y un sistema excepcional de posible contratación laboral para puestos de trabajo no permanentes, instrumentales, referidos a áreas singulares o que requieran especiales conocimientos técnicos. También hay que atender a las peculiaridades del proceso de transferencias de servicios que corresponden a las comunidades autónomas. La estructuración de la administración era dependiente del carácter político, parcelado por ministerios y discontinuo del proceso de transferencias, que se extiende hasta finales del siglo XX, lo que dificultaba un diseño organizativo ordenado y racional. En el marco de la transferencia de servicios, las comunidades autónomas incorporaban funcionarios procedentes de la administración estatal, aunque pocos de nivel directivo, y en ocasiones servicios completos y organizados. Tanto los funcionarios estatales, a los que se pretendía atraer a las nuevas administraciones autonómicas, como los nuevos gestores, se encontraban más cómodos en un modelo organizativo departamentalizado por áreas temáticas que en uno todavía por inventar. Para legitimar ante la población las nuevas entidades públicas, el camino más sencillo era el de replicar la organización de la administración estatal, con un órgano colegiado de gobierno al frente, con consejeros como titulares de departamentos, organizados por ramas o áreas, con una estructura jerarquizada y compuesta por funcionarios. En suma, se carecía de modelos alternativos en los que inspirarse. Al margen constitucional de configuración de las estructuras administrativas no estaba claro. Urgía la tarea de montar las estructuras organizativas para poder ejercer las competencias asumidas y prestar los servicios demandados por los ciudadanos. Se tenía que contar con medios personales procedentes de la organización estatal previa. Los aparatos administrativos se iban edificando por aluvión de las sucesivas fases del proceso de traspasos y la necesidad de relacionarse con la Administración General del Estado en plano de igualdad y simetría, que imponía un modelo organizativo casi mimético en la que, por ejemplo, el interlocutor de un ministro de Hacienda por el lado autonómico fuera un consejero de Hacienda y que en las conferencias sectoriales y otras comisiones existieran órganos administrativos superiores más o menos homologables o los estatales. Por todo ello, se puede concluir que la situación no era propicia para que los gestores de las nuevas comunidades autónomas pudieran reflexionar adecuadamente sobre cómo innovar y crear nuevos modelos organizativos.
Pese a todo, las nuevas administraciones autonómicas representaron la mayor innovación del sistema administrativo en la democracia. Permitieron rellenar buena parte del vacío de legitimidad del aparato estatal, históricamente percibido por los ciudadanos con lejanía y desconfianza. Esto se concretaría en la búsqueda de estructuras administrativas que permitieran a. Una mayor cercanía de las administraciones autonómicas a los ciudadanos, como fueron las oficinas de gestión unificada previstas por la Ley Catalana 13/1989 y la Oficina de Información General Administrativa y las oficinas de defensa del administrado que se regularon en Cantabria en 1990. B. La simplificación administrativa, como las oficinas de gestión ambiental unificada previstas por la Ley Catalana 3/1998, las oficinas de respuesta unificada para las pequeñas y medianas empresas de Andalucía y las oficinas de tramitación única de industrias creadas en Galicia. Y C. La tutela de los usuarios de los servicios públicos con figuras como el defensor de los usuarios del sistema de salud. El modelo organizativo de la administración autonómica puede ser más variado respecto al modelo ministerial estatal, pero tampoco cabe ignorar las dificultades que existen. Además del peso que han adquirido las estructuras consolidadas, se deben recordar dos condicionantes jurídicos. 1. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, todas las administraciones públicas se deben estructurar de manera jerarquizada, pues deben actuar conforme al principio de jerarquía. Esa regla es ineludible. Y 2. La organización administrativa no es una pieza aislada, sino que está íntimamente conectada con otros aspectos densamente regulados, como el modelo de función pública y los procesos de reclutamiento de los empleados públicos, la regulación de la gestión presupuestaria o las exigencias que impone el derecho estatal al ejercicio de las potestades administrativas. Subapartado 2. La potestad autonómica de organización administrativa y sus límites. El único aspecto exclusivo o reservado a las comunidades autónomas es la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran las respectivas administraciones autonómicas o dependen de ellas. El Tribunal Constitucional señaló que al amparo del artículo 149 de la Constitución, el Estado no puede legitimar la inserción forzosa en el seno de la administración autonómica de un órgano jerárquicamente dependiente de la administración del Estado, pues a ello se opone de raíz el derecho de todas las nacionalidades y regiones a la autonomía, cuya más genuina expresión es la capacidad de autoorganizarse libremente con respeto a los mandatos constitucionales. Por tanto, la competencia autonómica para decidir la estructura orgánica del aparato administrativo directivo es en exclusiva, aunque las leyes estatales pueden imponer la existencia de ciertos órganos administrativos. En lo restante, la competencia autonómica para la configuración y organización de sus estructuras administrativas no es exclusiva. Está limitada por la legislación estatal. El Estado puede establecer principios y reglas básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de todas las administraciones públicas, entre las que también se incluyen las autonómicas. En esta materia, el Tribunal Constitucional ha incluido la regulación de la composición, estructura y competencias de los órganos de las administraciones públicas y el funcionamiento y la organización de todas las administraciones públicas.
La jurisprudencia constitucional ha elaborado un importante criterio ordenador de la extensión e intensidad de las bases en esta materia, porque la intensidad y extensión que pueden tener las bases no es la misma en todos los ámbitos que integran el régimen jurídico de las administraciones públicas. La regulación básica estatal puede ser más amplia e intensa en las cuestiones que inciden más directamente en la actividad externa de las administraciones públicas, sobre todo cuando afectan a la esfera de derechos e intereses de los administrados, que en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de los órganos de las administraciones públicas. En la medida en que después de la Constitución el legislador estatal fue aprobando las bases en materia de organización y funcionamiento de las administraciones públicas o las que afectaban a la prestación de servicios públicos como la educación o sanidad, de acuerdo con los títulos competenciales que le atribuye el orden constitucional de competencias, ha prevalecido lo que algunos autores han considerado como una visión uniformista del aparato organizativo. Las bases no son estáticas, sino variables en el tiempo. Pese a la general constatación en los años 90 de que la estructura de las administraciones de las comunidades autónomas replicaba ampliamente la organización estatal, las bases estatales en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas han continuado desarrollándose, modulando con ello las posibilidades de configuración diferenciada de las administraciones de las comunidades autónomas. Aunque no siempre es fácil delimitarlas entre sí, algunas de esas bases afectan a la organización administrativa y otras a las formas de actuación administrativa frente a terceros. Un condicionante importante de la potestad autonómica de organización administrativa consiste en la norma básica estatal incluida en el Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante EBEP, que reserva a los funcionarios públicos las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Si una comunidad autónoma decide crear una personificación instrumental de derecho público o privado diferenciada de la administración pública, las potestades administrativas atribuidas a esa personificación instrumental no podrán ser ejercidas por el tribunal laboral que tenga a su servicio, sino solo por funcionarios públicos. Según el Tribunal Constitucional, el artículo 9.2 del TREBEP se limita a reservar al personal funcionario el ejercicio de determinadas funciones que se delimitan mediante cláusulas generales y atribuye a las leyes autonómicas de desarrollo de cada administración pública la fijación de los términos en los que se lleve a cabo ese ejercicio. Esta habilitación para el desarrollo legislativo del precepto se puede entender que incluye tanto la precisión de las concretas funciones que debe corresponder exclusivamente al personal funcionario como la determinación de las modalidades según las cuales los funcionarios pueden desarrollar las referidas funciones. El Tribunal Constitucional ha admitido dos fórmulas para proporcionar a las entidades instrumentales el personal funcionario legalmente necesario para realizar las funciones reservadas a funcionarios, quienes pueden ser funcionarios adscritos a la entidad instrumental o bien ser funcionarios dependientes orgánicamente de la Administración Pública Territorial que actúan funcionalmente al servicio de la entidad instrumental.
Seguimos. Apartado 4. La organización administrativa. Subapartado 1. La dispersión de la regulación. Debido a la escasez de referencias estatutarias, las claves de la organización administrativa de las comunidades autónomas se encuentran en la legislación autonómica, básicamente en las leyes específicas sobre la administración autonómica o en las leyes de régimen jurídico y o gobierno y o administración de la comunidad autónoma. En ocasiones tampoco la legislación autonómica proporciona referencias completas o significativas sobre la organización y estructura interna de la administración de la correspondiente comunidad autónoma. A esta relativa parquedad de las previsiones normativas sobre organización y estructura interna han podido contribuir, además de la relevancia de las bases estatales, dos factores de tipo endógeno: la constante modificación de las estructuras administrativas por cambios de gobierno, coaliciones y crisis, y la necesaria flexibilidad para acoger los servicios transferidos por el Estado. Debe tenerse en cuenta que numerosos aspectos de la organización administrativa se pueden concretar en las leyes sectoriales autonómicas, que suelen regular, junto a cuestiones sustantivas, también aspectos organizativos y de asignación de atribuciones, por ejemplo, la existencia de un órgano ambiental. En las leyes autonómicas sobre organización administrativa se suelen señalar los órganos cuyas resoluciones agotan la vía administrativa, además de los plazos en los que cada administración está obligada a resolver y los efectos de estimatorios o desestimatorios que produce la falta de resolución expresa. Subapartado 2. Personalidad jurídica y potestades administrativas. La Constitución y los primeros estatutos de autonomía no contenían referencias claras para el modelo administrativo del Estado autonómico, más allá de las que indirectamente proporcionaba el modelo estatal, que al final es el que ha prevalecido, por la urgencia de echar a andar, por no saber cómo innovar o por las limitaciones competenciales. Las comunidades autónomas optaron por el continuismo en el modelo administrativo. En el plano jurídico formal, el mimetismo es total. Todos los ordenamientos autonómicos proclaman la personalidad jurídica única de la administración de la comunidad autónoma y le atribuyen el elenco más amplio de potestades y privilegios. La administración autonómica está siempre constituida por órganos jerárquicamente ordenados y actúa para el cumplimiento de sus fines, siempre con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la creación de entidades instrumentales de ella dependientes. Esa administración está además subordinada al gobierno de la comunidad autónoma. Esa administración goza de las potestades y prerrogativas que le atribuya o reconozca el ordenamiento jurídico o bien que se confieran a la administración del Estado. En otras ocasiones se utiliza la técnica de la enumeración mediante una norma estatutaria. Estas son las potestades y prerrogativas expresamente atribuidas en las disposiciones: las potestades de ejecución forzosa y revisión de oficio, la potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados, las potestades de investigación, deslinde y recuperación en materia de bienes, la potestad sancionadora, la facultad de utilización del procedimiento de apremio, la inembargabilidad de sus bienes y derechos, los privilegios de prelación, preferencia y demás reconocidos a la hacienda pública para el cobro de sus créditos, la exención de la obligación de prestar toda clase de garantías o cauciones ante los organismos administrativos y los órganos judiciales y la inadmisibilidad de acciones posesorias. Subapartado 3. Líneas comunes dentro de la diversidad. La existencia de diferencias competenciales, demográficas, geográficas, históricas y socioeconómicas entre las comunidades autónomas
puede tener repercusiones en el plano organizativo. Más de 2.000 decretos de traspasos concretan las funciones y servicios que las comunidades autónomas realizan en la actualidad y que antes llevaba a cabo la Administración General del Estado. Pese a la importante igualación, persisten diferencias en el nivel competencial. Unas diferencias pueden afectar a aspectos concretos de ciertas funciones y otras se refieren a funciones completas. Algunas de esas asimetrías competenciales pueden tener fuerte impacto en la organización autonómica en términos de empleados públicos y de estructuras administrativas. Algunas comunidades autónomas han asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y han creado cuerpos propios de policía autónoma, con un importante número de efectivos y centros propios de formación, como es el caso de Cataluña, País Vasco y Navarra. Dos comunidades autónomas han asumido competencias en materia penitenciaria y tras los traspasos correspondientes gestionan los centros penitenciarios ubicados en su territorio, que es el caso de Cataluña y País Vasco. Finalmente, la mayor parte de las comunidades autónomas han obtenido el traspaso de las funciones y servicios relativos a las competencias sobre los medios materiales y personales de la Administración de Justicia, aunque el alcance del traspaso puede variar. Otras diferencias competenciales derivan de la localización geográfica. Las competencias en materia de pesca en aguas interiores, puertos de interés autonómico y de ordenación del litoral solo corresponden a las comunidades autónomas con costa. Todo ello se traduce en la previsión de consejerías, viceconsejerías y direcciones generales que se ocupen específicamente de tales tareas de actividad. Además de los aspectos derivados de la dinámica política, deben tenerse en cuenta los condicionamientos organizativos ligados a factores territoriales, pues existen comunidades autónomas uniprovinciales y comunidades autónomas con hasta 8 y 9 provincias. Demográficos, pues existen comunidades de menos de 1 millón de habitantes. Geográficos, como las comunidades autónomas insulares con sus instituciones de autogobierno privativas, como los consejos y los cabildos insulares. E históricos, pues estos que integran el País Vasco cuentan con una organización e instituciones de autogobierno privativas. Se pueden destacar 4 características comunes de la organización administrativa autonómica. 1. La fragmentación y rigidez de las estructuras departamentales. Las comunidades autónomas adoptaron el modelo sectorial departamentalizado de la administración estatal, reproduciendo o imitando las denominaciones propias de los ministerios en sus consejerías y órganos superiores. 2. El peso desproporcionado de la confianza política en las estructuras directivas por debajo de los titulares de los departamentos. Las administraciones autonómicas cuentan con 1 o 2 escalones de autoridad servidos por altos cargos nombrados libremente. 3. La proliferación de los entes instrumentales. La creación de estos por las comunidades autónomas puede encuadrarse en 2 lógicas diferentes. Por una parte, el mimetismo con la administración del Estado en la organización de servicios o funciones con fórmulas semejantes a las del nivel central. Por ejemplo, institutos de administración pública. Por otra parte, la búsqueda de estructuras ágiles para asumir la ejecución de proyectos concretos o la gestión de centros o servicios. Y 4. La conservación o la reproducción de la estructura periférica estatal. La regla general es la existencia de una administración autonómica desplegada en el territorio en circunscripciones diversas que no coinciden necesariamente con la provincia. Se puede añadir como quinta característica el potenciamiento de las estructuras administrativas al servicio de la presidencia. El departamento de presidencia, cuyo titular es un consejero distinto del presidente de la comunidad autónoma, suele ser un microdepartamento en el que se incluyen cuestiones políticas transversales y sectoriales claves
como el desarrollo autonómico, la gestión de los recursos humanos, la dirección de los servicios jurídicos, la coordinación de las demás consejerías, la comunicación y las relaciones institucionales. Una sexta característica común de carácter transversal es el régimen de doble oficialidad lingüística que existe en 6 de las comunidades autónomas, que implica no solo derechos de los ciudadanos y obligaciones correlativas de los poderes públicos radicados en esas comunidades autónomas, sino también consecuencias organizativas para esos poderes públicos. Las estructuras y el contenido de los servicios que prestan las administraciones autonómicas citan en esas comunidades autónomas se deben adaptar a su realidad lingüística, por ejemplo, publicaciones oficiales, resoluciones, cartelería, etc. Y la función de coordinación, planificación, ejecución y asesoría y fomento en materia de política lingüística se suelen atribuir a órganos y estructuras específicas, consejerías, viceconsejerías o direcciones generales. Subapartado 4. Los órganos superiores. En varias comunidades autónomas como Asturias, Canarias o Madrid se sigue la concepción mantenida en el ámbito del Estado hasta 1997, según la cual no hay separación entre gobierno y administración. El gobierno, o específicamente su Consejo de Gobierno, es el órgano superior de la administración autonómica. Por ello, en esas comunidades autónomas hay que examinar el ordenamiento autonómico para determinar cuáles son las atribuciones que le corresponden al órgano de gobierno autonómico en su condición de institución de autogobierno y cuáles ostenta en su condición de órgano superior de la administración autonómica. Estas son funciones ejecutivas y administrativas. En algunas comunidades autónomas se consideran como órganos superiores de la administración autonómica al presidente, los vicepresidentes y a los consejeros. En esas comunidades autónomas el gobierno tiene una naturaleza dual, de órgano político y de órgano administrativo. Pese a ser el órgano administrativo superior, a ese órgano colegiado de gobierno no se le aplica la legislación básica estatal o la autonómica de desarrollo sobre órganos colegiados, sino una regulación específica, generalmente a rango legal, en cuanto a institución de autogobierno de la comunidad autónoma. En cambio, otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, País Vasco han seguido la dirección de la evolución seguida por el modelo estatal a partir de 1997 y diferencian no solo funcionalmente, sino también orgánicamente entre el gobierno y la administración de la comunidad autónoma. En ese caso, la administración actúa bajo la dirección política del Consejo de Gobierno, pero no se confunde con este, que constituye un órgano situado fuera de la organización administrativa. En estas otras comunidades autónomas, el punto de enlace entre el gobierno como órgano de dirección política y la administración como organización al servicio de aquel son los consejeros, que son al mismo tiempo miembros del gobierno y los órganos superiores de la administración de la comunidad autónoma. Dicha administración se organiza en consejerías o departamentos a las que corresponde la gestión de uno o varios sectores de actividad. Todas las comunidades autónomas combinan las consejerías o departamentos sectoriales con las de carácter general que en número variable y con distintas denominaciones, como por ejemplo administraciones públicas, haciendas y combinaciones reúnen los servicios fundamentales, como son los servicios jurídicos, función pública, presupuestos, etc. En algunas comunidades autónomas se contempla la figura del consejero sin departamento o sin cartera, de forma que pueden asumir la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales no ejecutivas, por ejemplo en Aragón, Canarias o País Vasco. El hecho de que seas consejero sin departamento no implica que carezcan de estructura administrativa y que no cuenten con medios personales y materiales adscritos a ellos.
No obstante, para las comunidades autónomas que optan por el modelo de diferenciación, los consejeros sin cartera quedan extramuros de la administración como organización. El número de consejerías y la estructura orgánica de la administración autonómica no son estables. La inestabilidad es fruto de la incidencia de las coyunturas políticas, económicas y administrativas. Por ejemplo, cambios de gobierno, crisis económica, gobiernos de coalición, etc. Actualmente, solo Cantabria y Castilla y León mantienen una limitación en el número máximo de consejeros con responsabilidad ejecutiva, que son 10, a los que se pueden sumar 2 consejeros sin cartera en Cantabria, o bien el presidente y uno o varios vicepresidentes en Castilla y León. Los números mínimo y máximo de consejerías de los que se tiene constancia en alguna comunidad son 7 y 15. Disculpad. Los números mínimo y máximo de consejerías de los que se tiene constancia en alguna comunidad son 7 y 15 respectivamente. Aunque en algunas comunidades autónomas los departamentos se crean o extinguen por ley, por lo general corresponde al gobierno autonómico la competencia para determinar el número de nominación y competencias de las consejerías que integran su administración, así como su estructura, es decir, los órganos centrales y periféricos, generales y especiales, activos, consultivos y de apoyo o coordinación. Por tanto, la estructura orgánica de la administración autonómica no se encuentra en una ley autonómica, sino en el conjunto de decretos que regulan la estructura orgánica de los distintos departamentos y que suelen retocarse en cada cambio de gobierno. La organización interna de las consejerías comprende, además de su titular, los siguientes órganos centrales: Viceconsejería, Secretaría General Técnica y direcciones generales o regionales. Además, pueden crearse secretarías generales o secretarías autonómicas. En la mayoría de las comunidades autónomas, los 3 tipos de órganos directivos mencionados son puestos no profesionalizados o de confianza. En algunos, no obstante, los directores generales deben ser funcionarios de carrera. Los órganos inferiores se consideran no directivos, servicios, secciones y negociados, y su creación o extinción corresponde al gobierno o consejeros. Seguimos. Subapartado 5. Los órganos territoriales. Punto 1. Alcance en las comunidades autónomas pluriprovinciales. En las comunidades autónomas uniprovinciales no se contempla una administración autonómica territorial con carácter general, sin perjuicio de que puedan crearse órganos periféricos con carácter singular para actividades concretas, como por ejemplo oficinas tributarias. En las comunidades autónomas que no son uniprovinciales, además de la organización administrativa central, la administración suele contar con una organización administrativa territorial periférica. Se diferencia entre la organización administrativa central, con competencias sobre todo en el territorio autonómico, y la organización administrativa periférica, que solo tiene competencia en el ámbito territorial que se le haya especificado. Los servicios
servicios territoriales o periféricos son expresión del principio constitucional de desconcentración. Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, Castilla y León se compone de 9 provincias y Andalucía de 8. La organización territorial de la administración periférica de las comunidades autónomas pluriprovinciales atiende generalmente a la demarcación provincial, aunque pueden preverse otras demarcaciones de forma adicional o con carácter alternativo para la gestión de los servicios autonómicos. Esas demarcaciones adicionales o alternativas no tienen por qué tener naturaleza de entidad local. Los estatutos de autonomía pueden establecer circunscripciones territoriales propias con personalidad jurídica sin reemplazar a la provincia y al municipio como entidades locales. Con independencia de la circunscripción que se tome como división territorial para la gestión de los servicios autonómicos, hay diversas formas de organizar la administración territorial de la comunidad autónoma, mediante delegaciones o direcciones territoriales del gobierno o de la comunidad autónoma que ejercerán la coordinación, la inspección y la supervisión de todos los servicios de la administración autonómica situados en su territorio, que es Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, mediante delegaciones territoriales de la Administración General de la Comunidad Autónoma en las que se incardinan los servicios territoriales de cada consejería que requiera una organización desconcentrada, que es el caso de Castilla y León, o bien delegados de cada departamento en caso de Cataluña, mediante delegaciones territoriales de cada una de las consejerías o bien mediante una combinación de las dos últimas modalidades. Delegaciones territoriales del gobierno autonómico más servicios provinciales de los departamentos en Andalucía y Aragón. Los delegados territoriales tienen la consideración de alto cargo y son nombrados y cesados por decreto del Consejo de Gobierno. En Castilla y León, cada delegación territorial se estructura en una secretaría territorial y los servicios territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones. Punto 2. Órganos territoriales versus administración indirecta. En el informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías de 1981 y en la Ley del Proceso Autonómico de 1983 se propugnaba que las diputaciones provinciales se ocuparan de la gestión periférica de los servicios y funciones atribuidos estatutariamente a la Administración autonómica. De hecho, muchos estatutos de autonomía consagraron fórmulas de administración indirecta, ya fuera de forma ordinaria o mediante delegación. Así, el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 establece que la comunidad autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las diputaciones provinciales, lo que condicionaba la posibilidad de establecer una estructura administrativa periférica. En consonancia con las previsiones estatutarias, la Ley del Proceso Autonómico estableció criterios que habían de respetar las leyes autonómicas al desarrollar las distintas formas de administración indirecta. Sin embargo, las previsiones sobre la administración indirecta apenas se desarrollaron y quedaron en la mayor parte de los casos como una simple declaración de intenciones. Tras su reforma estatutaria, el Estatuto andaluz eliminó esa limitación y atribuye ahora la gestión ordinaria de las actividades de la Administración de la Junta de Andalucía a sus servicios centrales y periféricos. Lo mismo hicieron la mayoría de los estatutos de autonomía. En la actualidad, solo 2 comunidades contemplan la necesidad o posibilidad de una administración indirecta en lugar de la creación de una administración desconcentrada o periférica. El Estatuto castellano-manchego determina el carácter preceptivo de la delegación por ley a las diputaciones provinciales de las competencias que no sean de interés general para la región y asimismo les atribuye la gestión ordinaria de los servicios de la Administración de
de la región bajo la dirección del Consejo del Gobierno. Ello no impide que desde 1995 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuente con delegaciones provinciales y sus consejerías con direcciones provinciales. Igualmente, el Estatuto de Autonomía de Cantabria contempla la posibilidad de delegar las funciones administrativas de la comunidad autónoma en las comarcas, municipios y demás entidades locales, si así lo autoriza una ley del Parlamento que fijará las oportunas formas de control y coordinación. Se trata de una posibilidad que no se ha activado hasta la fecha. En la Comunidad Valenciana se ha optado por crear y regular comisiones bilaterales de cooperación entre la Generalitat y las diputaciones provinciales, con el objetivo de clarificar el sistema de ejercicio competencial y las áreas de coincidencia en las actuaciones de las distintas administraciones, especialmente en el ámbito de las competencias distintas de las propias que se ejercen desde las diputaciones provinciales. Punto 3. Órganos situados fuera de la comunidad autónoma. La organización desconcentrada no se localiza necesariamente dentro del territorio de la comunidad autónoma. En la legislación de Cantabria, Islas Baleares, Navarra y País Vasco se contempla expresamente la posibilidad de crear órganos o unidades administrativas que funcionalmente actúen fuera del territorio de la comunidad autónoma. También la Ley 2/2014 contempla el establecimiento por las comunidades autónomas de oficinas para su promoción exterior y les impone una previa comunicación al Gobierno de su apertura. Además, hasta 3 ministerios informarán sobre la voluntad autonómica de abrir una oficina en el exterior. 1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará lo propuesta de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la política exterior, la estrategia de acción exterior y con el principio de unidad de acción en el exterior. 2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará dicha propuesta de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, así como desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial. Y 3. Cuando se trate de oficinas dedicadas a la promoción comercial, se recabará además el informe del Ministerio de Economía y Competitividad. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la comunicación previa es una mera obligación informativa que está justificada en el marco de la coordinación requerida en este ámbito y, por tanto, diferenciable de una solicitud de autorización. Y esa emisión de informes por 3 ministerios distintos no vulnera la distribución constitucional de competencias, porque la emisión de informes previos en ámbitos de la propia competencia es una técnica adecuada de cooperación en el sistema autonómico, máxime en dicho caso en que entra en juego una competencia exclusiva como la de las relaciones internacionales y porque la exigencia de los informes que el precepto contempla no resulta desproporcionada en la medida en que se ha de entender que se trata de informes no vinculantes. Las comunidades autónomas cuentan con sus propias estructuras administrativas en Bruselas, conocidas como oficinas o delegaciones. La jurisprudencia constitucional reconoció la competencia autonómica para crear una delegación u oficina en Bruselas. A partir de entonces, todas las comunidades autónomas hicieron uso de esa posibilidad organizativa, por lo que todas, ya sean uniprovinciales o pluriprovinciales, cuentan con un órgano desconcentrado en este ámbito. Las que habían utilizado anteriormente fórmulas de carácter privado procedieron a adaptarlas para que tuvieran naturaleza pública y se integraran como servicios de la administración autonómica.
Su función no es la de un órgano administrativo convencional. Consiste en el seguimiento e información de la política europea y la representación de la comunidad autónoma ante las instituciones europeas. En 2004, con la creación del Comité de las Regiones, órgano consultivo de la Unión Europea por un lado, y los acuerdos sobre la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea por otro lado, se incrementó la relevancia de las oficinas. Desde entonces también ofrecen asistencia a los representantes de las consejerías que acuden a los grupos de trabajo en el Consejo y a los presidentes y consejeros de los gobiernos autonómicos que acuden a las sesiones del Comité de las Regiones como miembros de este organismo. Punto 4. Regímenes especiales. En un plano distinto se sitúan tres comunidades autónomas, el País Vasco y las dos comunidades autónomas insulares. Su entramado institucional es más complejo. La organización territorial del País Vasco pivota sobre los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que ejercen tanto competencias de carácter local como competencias de carácter autonómico, por ejemplo, carreteras, asistencia social, urbanismo, etc. En la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares no son meras entidades locales, sino instituciones propiamente autónomas. Asumen en la isla la representación ordinaria del gobierno y de la administración autonómica y desempeñan las funciones administrativas autonómicas previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leyes, así como las que les sean transferidas o delegadas. También el Estatuto de Autonomía de Islas Baleares de 2007 define a los consejos insulares como instituciones de la comunidad autónoma. Se les atribuyen 20 materias como competencias propias y prevé que puedan asumir la competencia ejecutiva y de gestión en otras 11 materias. La organización de los consejos insulares tiene su regulación específica. En suma, los territorios históricos, cabildos insulares canarios, consejos insulares Baleares y Aragón y Arán, disculpad, empiezo de nuevo. En suma, los territorios históricos, cabildos insulares canarios, consejos insulares baleares y Arán en Cataluña no son órganos periféricos de la administración autonómica, tampoco entes locales ordinarios, sino parte del sistema institucional autonómico y su organización cuenta con su propia regulación en mayor o menor grado diferenciada respecto a la de los entes locales. Son fórmulas de descentralización política con distintos grados de intensidad, configuradas y ordenadas desde la correspondiente comunidad autónoma. La existencia de un entramado institucional tan denso en las 3 de las 4 comunidades autónomas mencionadas no impide que la administración autonómica disponga a su vez de órganos periféricos para las competencias que se ejercen de manera centralizada. Subapartado 6. Los órganos consultivos jurídicos. Algunos de los primeros estatutos de autonomía previeron consejos consultivos autonómicos, esencialmente para dictaminar sobre la adecuación al estatuto de los proyectos o proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación parlamentaria, con la posibilidad de ampliar sus competencias por ley. Actualmente todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria y Extremadura, disponen de sus propios órganos consultivos jurídicos, por lo que, entre otras consecuencias, no tienen que acudir al Consejo de Estado en los numerosos supuestos en los que la legislación estatal exige la intervención del Consejo de Estado o bien del órgano consultivo autonómico equivalente. Esos órganos consultivos integran el régimen de garantías de la legalidad en la actuación de los gobiernos y las administraciones autonómicas. Cantabria, que no ha creado un órgano consultivo propio, pese a estar previsto en su Estatuto de Autonomía,
y Extremadura, que suprimió el suyo en el año 2015, son las únicas comunidades autónomas cuyos órganos de gobierno y cuyas entidades locales deben acudir al Consejo de Estado para recabar su dictamen cuando ello venga exigido por ley. En algunas comunidades autónomas se contempla que el gobierno autonómico pueda seguir solicitando dictámenes facultativos al Consejo de Estado pese a la existencia de un Consejo Consultivo Autonómico, que es el caso de Madrid. La creación de los órganos consultivos autonómicos tiene su intrahistoria. El legislador estatal obligó a las administraciones autonómicas a recabar el dictamen del Consejo de Estado en los mismos supuestos en que tenía que hacerlo la administración estatal. Esa exigencia fue considerada dudosamente compatible con la potestad autonómica de autoorganización. El Tribunal Constitucional consideró que la intervención de un órgano de la naturaleza del Consejo de Estado era una importante garantía de interés general y de la legalidad objetiva que el legislador podía imponer como norma básica. Pero esa garantía procedimental debía coestar con la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas. En consecuencia, las comunidades autónomas podrán crear órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades de los respectivos gobiernos y administraciones autonómicas. La jurisprudencia constitucional expolió la creación de los órganos consultivos autonómicos de carácter jurídico a partir de 1992. En su mayor parte se han incorporado al texto del correspondiente Estatuto de Autonomía, con la consecuencia de que ahora forman parte del diseño institucional básico de la comunidad autónoma. Ya sea mediante el Estatuto de Autonomía o la Ley Autonómica de Creación y Regulación, es común que se declare al respectivo Consejo Consultivo como órgano consultivo superior del Gobierno y o administración de la comunidad autónoma, en muchos casos también de la administración local y los entes de ella dependientes y de las universidades públicas de la comunidad. Cada comunidad ha diseñado el tipo de órgano que más se ajusta a sus necesidades. Su composición y organización es expresión de la potestad autonómica de autoorganización. A lo largo del tiempo, los consejos consultivos han sido objeto de muchas modificaciones en su composición, competencias, formas de elección gubernamental y o parlamentaria, perfil profesional, extracción política y o perfil técnico, duración del mandato de sus miembros y régimen de incompatibilidades. En cuanto a su composición, suele diferenciarse entre miembros natos por ocupar un determinado cargo en la administración, miembros electivos, generalmente juristas de reconocido prestigio, profesores de los cuerpos docentes universitarios y adicionalmente en algunas comunidades autónomas miembros permanentes que son los expresidentes de la comunidad o del Parlamento autonómico. Unas comunidades autónomas optan por dos de estas categorías de miembros y otras por las tres. Algunas comunidades autónomas han creado un cuerpo de letrados al servicio del Consejo Consultivo, que es Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Otras contemplan la adscripción temporal como letrados de letrados procedentes de los altos cuerpos jurídicos del Estado o de la comunidad autónoma o de miembros de las carreras judiciales o fiscal en caso de Madrid. Dentro de su diversidad existen dos variantes básicas del Consejo Consultivo, los que se limitan a funciones de carácter jurídico-administrativo del tipo de las del Consejo de Estado y los que también asumen funciones de asesoramiento político estatutario. Entre las funciones de carácter jurídico-administrativo pueden mencionarse el dictamen sobre proyectos de reglamento, revisión de oficio de actos administrativos, responsabilidad patrimonial,
social, contratos administrativos, etc. El elenco completo de funciones de carácter jurídico administrativo dependerá de la legislación de la comunidad autónoma correspondiente, que puede incluir cuestiones, por ejemplo, en materia urbanística. Dada la proliferación de asuntos repetitivos y de escasa cuantía en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, algunas comunidades han excluido la preceptividad de la intervención del órgano consultivo por debajo de determinadas cuantías. Las materias de asesoramiento político estatutario incluyen los proyectos de reforma del estatuto, anteproyectos de ley, recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y convenios de cooperación con otras comunidades. En estas materias la consulta puede ser preceptiva o facultativa. Este segundo modelo de consejo consultivo se asesora tanto al Gobierno y a las administraciones autonómicas como al Parlamento de la comunidad. En cambio, en Cataluña se han atribuido las mencionadas funciones a dos órganos diferentes, ambos de naturaleza estatutaria: a la Comisión Jurídica Asesora, que se ocupa de las funciones de carácter jurídico administrativo, y Consejo de Garantías Estatutarias, que se ocupa de funciones de asesoramiento político estatutario, incluida la emisión del dictamen previo a los conflictos en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. El número de miembros de los órganos consultivos es reducido, oscila entre los 5 miembros que tienen numerosos consejos consultivos y los 15 miembros de la Comisión Jurídica Asesora catalana. Seguimos. Subapartado 7. Los órganos de participación y consulta. Las comunidades autónomas han creado numerosos órganos de participación y consulta. Algunos pueden tener naturaleza estatutaria, lo que les dota de un marcado carácter institucional. Suele ser el caso de los consejos económicos y sociales. Cuando no están previstos en el Estatuto de Autonomía, suelen ser órganos colegiados insertos en las estructuras administrativas, ya sean de carácter interdepartamental para encauzar la coordinación entre los distintos ramos de la administración pública, ya sea de carácter participativo para dar cabida a la intervención y participación de los sectores afectados por las distintas políticas sectoriales a los fines de consulta y asesoramiento, pero también para facilitar el consenso previo de los destinatarios de las actuaciones más significativas. La regulación sectorial puede exigir la intervención de esos órganos de participación y representación en el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias, con el fin de contribuir a su acierto e idoneidad. Los órganos de participación y consulta pueden recibir denominaciones muy variadas: juntas, consejos, comisiones, comités o foros. Abarcan todas las materias en las que las comunidades autónomas tienen competencias: consejos de salud, escolares, de comercio, medio ambiente, juventud, etc. Algunos de esos órganos de participación y representación, como los consejos escolares o de la juventud, pueden estructurarse en 3 niveles: autonómicos, supramunicipal y local. Subapartado 8. Los órganos administrativos con competencia resolutoria. La potestad autonómica de autoorganización también se extiende al ámbito de los órganos administrativos decisores. El margen de configuración es amplio con relación a los órganos administrativos creados y diseñados por la legislación autonómica para la aplicación de las políticas públicas propias.
Punto 1. Los jurados autonómicos de expropiación. El jurado provincial de expropiación es una figura prevista en la Ley de Expropiación Forzosa en adelante LEF de 1954, una de las pocas leyes relevantes en materia administrativa que pervive a pesar de su fecha de aprobación. Su misión es fijar el precio justo o justiprecio, es decir, la indemnización por el valor de los bienes inmuebles o muebles objeto de una expropiación forzosa que puede acordar una administración territorial en el ámbito de sus competencias. A partir de la promulgación de la Constitución, la mayoría de las comunidades autónomas han establecido sus propios jurados de expropiación para fijar el justiprecio en las expropiaciones en las que intervinieran la administración autonómica o las entidades locales de su ámbito territorial, generalmente en las leyes de urbanismo y de ordenación territorial. Comenzó en el País Vasco en 1987. Inicialmente replicaron por lo general la composición del jurado provincial de expropiación prevista en el artículo 32 LEF, preservando por tanto la inclusión de un magistrado como presidente del jurado autonómico, manteniendo los demás miembros, notario y los técnicos superiores, y sustituyendo el abogado del Estado por un letrado de la Administración autonómica. En 1998, el Tribunal Constitucional señaló que las comunidades autónomas carecían de competencia para incluir a jueces o magistrados en órganos administrativos autonómicos, pues el artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado la competencia respecto de la administración de justicia y sin que la tacha de inconstitucionalidad quede salvada por la circunstancia de que la ley estatal, cuyo modelo organizativo había sido reproducido por la norma autonómica, contenga un mandato idéntico. La doctrina se reiteró en la sentencia 127/1999 a propósito de unos órganos administrativos con competencias en materia de montes vecinales en Galicia. En una lectura superficial, el criterio parecía extensible a los jurados autonómicos de expropiación, en cuya composición las comunidades autónomas habían incluido también un magistrado. De hecho, varias comunidades autónomas suprimieron el miembro judicial de la composición del jurado autonómico de expropiación, sustituyéndolo por un jurista de reconocido prestigio, un funcionario de carrera. En cambio, se conserva en el País Vasco. El Tribunal Constitucional no ha puesto en entredicho la constitucionalidad de los jurados autonómicos de expropiación, tampoco la regulación de su composición, que se desvía de la prevista en el artículo 32 LEP. Ha considerado que la creación de la regulación de la composición de los jurados autonómicos de expropiación entran dentro de la competencia autonómica en materia de organización y régimen jurídico de la Administración, más que en la competencia sustantiva sobre expropiación forzosa que corresponde al Estado. Igualmente, ha descartado que la composición incluida en el artículo 32 LEF constituya una norma básica que deban respetar las comunidades autónomas. Una decena de comunidades autónomas han creado jurados de expropiación con ese nombre o en el del jurado o comisión de valoraciones. Existen varios modelos organizativos. En Andalucía y en el País Vasco se han regulado comisiones provinciales de valoraciones y jurados territoriales de expropiación respectivamente. En cambio, en Cataluña y Galicia se han creado jurados de expropiación únicos para todo su ámbito territorial y que funcionan en pleno y en secciones. El jurado catalán se estructura en secciones territoriales que ejercen sus funciones en relación con las expropiaciones que se llevan a cabo en el territorio de los municipios incluidos en cada demarcación. El jurado gallego se organiza en 3 secciones que atienden a los tipos de bienes expropiables y que elevan propuestas del precio justo sobre las que resuelve el Pleno.
En las comunidades autónomas que no han establecido sus propios jurados de expropiación utilizarán los servicios del Jurado Provincial de Expropiación, órgano administrativo estatal que subsiste para las expropiaciones que realice la Administración General del Estado y que tendrá la composición prevista en el artículo 32 LEF modificado en el 2012. Punto 2. Los órganos autonómicos de resolución de las reclamaciones contractuales. Las directivas europeas vigentes hace unas 3 décadas exigieron a los Estados miembros la disposición de recursos ágiles y eficaces para combatir las vulneraciones de las normas materiales europeas sobre contratos públicos. Esos recursos podrían ser de carácter jurisdiccional o bien recursos ante organismos independientes. Con el tiempo se fue precisando la regulación de esos recursos llamados especiales para diferenciarlo de los recursos ordinarios o generales, principalmente en cuanto al ámbito de los contratos sujetos a ellos, los plazos y los efectos suspensivos de su interposición. El legislador estatal no introdujo en el ordenamiento interno esa segunda posibilidad hasta 2010, consistente en un recurso no jurisdiccional ante órganos especializados independientes para la resolución de las reclamaciones contractuales. Desde entonces constituye una exigencia de la legislación básica estatal. La legislación estatal contempla la posible existencia de 3 tipos de tribunales administrativos. 1. Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 2. Tribunales administrativos autonómicos de recursos contractuales. Y 3. Tribunales administrativos locales de recursos contractuales. Los tribunales administrativos locales pueden ser creados por los municipios de gran población y las diputaciones provinciales o los territorios históricos forales, o bien para las demás entidades locales por las normas de la respectiva comunidad autónoma, cuando ésta tenga atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. La legislación estatal contempla 2 posibilidades organizativas en esta materia. Las comunidades autónomas pueden crear un órgano independiente para resolver los recursos especiales en materia contractual o bien mediante convenio pueden atribuir la competencia para su resolución al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. De optar por la creación de un órgano independiente, este puede ser unipersonal o colegiado. El titular del órgano, o bien en el caso de que fuera colegiado, al menos su presidente deberá ostentar cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia. El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento. La duración de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento. La duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad. Como sucede con el estatal, el reto de los tribunales autonómicos es encontrar el perfil adecuado de sus miembros. Seguimos.
Apartado 5. La administración institucional autonómica. En la administración autonómica debe diferenciarse entre la administración general de la comunidad autónoma y su administración institucional, compuesta por los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para el desarrollo de actividades de ejecución o gestión, tanto administrativas como de contenido económico, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional. La administración institucional tiene un carácter instrumental de descentralización funcional. La jurisprudencia constitucional sostuvo inicialmente un criterio restrictivo respecto a la posibilidad de que las comunidades autónomas crearan sus propias personificaciones instrumentales como instrumentos de acción administrativa. Sin embargo, el criterio restrictivo no se ha mantenido en la jurisprudencia posterior y así posteriormente ha sostenido que la decisión de una administración pública de constituir una entidad de derecho privado para el cumplimiento de los fines que le son propios representa el ejercicio de la potestad de autoorganización que corresponde a las administraciones públicas territoriales. Tampoco el legislador estatal ha intervenido para regular como bases del régimen jurídico de las administraciones públicas las personificaciones instrumentales de todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas. Su intervención legislativa se ha limitado a la regulación de las personificaciones instrumentales en el ámbito de la administración del Estado. El Estatuto catalán remite expresamente a la ley la regulación de la organización de la administración de la Generalitat y, en todo caso, las modalidades de descentralización funcional y las distintas formas de personificación pública y privada, las formas de organización y de gestión de los servicios públicos y la actuación de la administración de la Generalitat bajo el régimen de derecho privado, así como la participación del sector privado en la ejecución de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos. El Tribunal Constitucional declaró que esa previsión de una amplia reserva de ley era conforme con la Constitución porque no constituye una competencia ilimitada, sino una competencia sujeta a las bases que el Estado dictara en materia de organización y funcionamiento de las administraciones públicas al amparo del artículo 149 de la Constitución española. Las modalidades de personificación instrumental reconocidas en cada comunidad autónoma están recogidas en normas legislativas específicas. Las regulaciones autonómicas tienen poca densidad normativa y reproducen con pequeñas variantes todas o algunas de las figuras que se reconocen en la legislación estatal en el ámbito de la administración del Estado, o bien que se remiten directamente al régimen previsto en la legislación estatal, pese a que no constituyen normas básicas. En suma, las modalidades previstas en la legislación estatal actúan como un sistema de referencia que las comunidades autónomas asumen voluntariamente en el ámbito de sus competencias de manera completa o parcial. En varias comunidades autónomas se mantiene el esquema básico de organismos autónomos y entidades públicas empresariales. A los primeros se les encomienda la realización de actividades administrativas de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos y a las segundas la realización de actividades y servicios económicos o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. En el sector público autonómico también suelen contemplarse como entidades de derecho privado, por un lado, las fundaciones constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la administración pública de la comunidad autónoma y, por otro lado, las sociedades mercantiles autonómicas, que son aquellos cuyo capital esté aportado íntegramente o tenga participación mayoritaria de la administración pública de la comunidad, ya sea de forma directa o indirecta.
En el pasado, las regulaciones sobre los entes instrumentales se contenían en algunas comunidades autónomas en los textos reguladores de la Hacienda autonómica. La razón era que la normativa hacendística se regía en el derecho común y general de la pluralidad de entes institucionales y empresas públicas de la administración autonómica. Actualmente, el nexo de conexión se sitúa en concepciones más modernas. Algunas leyes autonómicas modernas han adoptado el concepto de sector público o sector público institucional que el legislador estatal viene usando desde hace unos años para regular con una visión aglutinadora el conjunto de entidades de derecho público y privado dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado. En las regulaciones del sector público autonómico es habitual incluir a las universidades públicas radicadas en el territorio autonómico, pues aunque gozan de autonomía, su financiación depende de la comunidad autónoma, al igual que la creación de nuevas universidades públicas. También suelen incluir a los consorcios del sector público. El problema de las regulaciones generales autonómicas en esta materia es su eficacia ordenadora relativa. Pese a que exista una regulación general debido a la reserva de ley existente en este ámbito, las entidades instrumentales se crean por leyes singulares o con irresistible propensión a excepcionar el marco regulador general por buenas o no tan buenas razones. La dimensión del sector público autonómico no es desdeñable. Se ha desarrollado en función de las necesidades sociales y al ritmo del proceso de traspasos y de elevación del techo competencial. Los servicios públicos que en el Estado han sido tradicionales nichos para los entes instrumentales lo son igualmente en el ámbito autonómico. Por ejemplo, escuelas e institutos de administración pública, institutos de protección a la mujer, la infancia y la juventud, servicios de salud, etc. No obstante, entre 2010 y 2014, debido a la crisis financiera, se llevó a cabo una reestructuración y racionalización de la administración institucional en varias comunidades autónomas. Un problema tradicional, el de la opacidad de las entidades instrumentales, ha sido abordado recientemente con la única norma básica existente en este concreto ámbito, el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, creado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y cuyo funcionamiento está regulado por el Real Decreto 749/2019. Se trata de un registro público administrativo que garantiza la información pública relativa a todas las entidades integrantes del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y su dependencia o vinculación, esto es, estatal, autonómica y local. La integración, gestión del inventario y su publicación se atribuye a la Intervención General de la Administración del Estado. Este registro permite contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos y entidades públicas existentes en cada momento. Una entidad de derecho público puede actuar en su condición de operador económico, esto es, al margen de las competencias jurídicas públicas, fuera del territorio de las comunidades autónomas correspondiente, si está habilitado para ello por sus normas constitutivas. Puede, por ejemplo, presentarse a procedimientos de contratación pública de administraciones distintas a la administración territorial de la que dependa. Apartado 6. Las autoridades independientes autonómicas. Las comunidades autónomas también pueden crear autoridades independientes, pueden ser de creación estatutaria o legal, debido al coste que supone un régimen de autonomía funcional e independencia, están menos generalizadas en el ámbito autonómico. Subapartado 1. Organismos de defensa de la competencia. De acuerdo con la sentencia 208/1999 y las previsiones que se derivan de la Ley Estatal 1/2002,
Ley aprobada para dar cumplimiento a aquella sentencia, varias comunidades autónomas han organizado sus autoridades en materia de defensa de la competencia con el fin de investigar y sancionar supuestos de hecho anticompetitivos cuyos efectos no rebasan el ámbito autonómico. La Ley 1/2002 reguló los aspectos institucionales de la ejecución de la defensa de la competencia por las comunidades autónomas. Impuso tantos criterios orgánicos y funcionales a los futuros órganos autonómicos de defensa de la competencia que retrajo su creación y no se generalizaron en todas las comunidades autónomas. La Ley 1/2002 obliga a separar la instrucción y la resolución de los expedientes. Para ello existen dos posibilidades organizativas. 1. Crear un organismo que albergue en su seno ambas funciones mediante órganos separados. Y 2. Crear un organismo que solo resuelva los expedientes previamente instruidos por un servicio de defensa de la competencia integrado en la estructura de una consejería del gobierno autonómico, generalmente la de Economía y Hacienda. Este último era también el modelo estatal hasta 2007, año en que se creó un organismo único, que es la Comisión Nacional de la Competencia, que englobaba las funciones instructoras y resolutorias. La denominación varía según la comunidad, que pueden ser agencia en Andalucía y Cataluña, autoridad en el País Vasco, comisión en Comunidad Valenciana, consejo en Galicia, jurado en Extremadura y tribunal en Aragón, Castilla y León. Se organizan como organismos autónomos con personalidad jurídica propia, adscritos a la consejería competente en materia de Hacienda. Otras comunidades autónomas han optado por ejercer solo las funciones de instrucción de los procedimientos, en ocasiones creando un servicio autonómico específico de defensa de la competencia, dejando la competencia resolutoria en manos de la Comisión Nacional. Algunas comunidades que contaron inicialmente con un órgano de defensa de la competencia lo suprimieron posteriormente. Otras comunidades no han creado en ningún momento órganos o servicios autonómicos de defensa de la competencia. Además de las funciones instructoras, resolutorias y sancionadoras en las que se materializa la defensa de la competencia, los órganos o servicios autonómicos de defensa de la competencia también asumen funciones consultivas y de promoción de la competencia. Los órganos autonómicos de defensa de la competencia con competencia resolutoria están compuestos por 3 miembros nombrados por periodos de 6 años no renovables. Subapartado 2. Consejos del audiovisual. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana cuentan con consejos del audiovisual autonómicos como entidades públicas independientes de naturaleza estatutaria. En Islas Baleares existe previsión estatuaria para su creación e incluso una regulación legal desde el año 2010, pero nunca ha sido creado. Entre 2001 y 2011 existió uno en Navarra. Los 9 miembros del Consejo del Audiovisual de Andalucía son nombrados por el Consejo del Gobierno de la Junta. El nombramiento de los 5 miembros de Cataluña corresponde al Parlamento catalán por mayoría de 2/3 y el apoyo de 3 grupos parlamentarios. Y los 7 miembros del Pleno del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana son designados por el Consell a propuesta de les Corts 5 y del Consell 2. Los consejos del audiovisual desarrollan funciones de garantía y control respecto a los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en su ámbito territorial. Supervisan la aplicación de la normativa sobre comunicación audiovisual, publicidad y protección de la infancia y adolescencia. Adicionalmente, se les puede atribuir potestad normativa en estas materias y en su ámbito de competencias.
El Consejo Audiovisual de Andalucía puede dictar instrucciones, además de decisiones y recomendaciones en el ámbito de sus competencias. El Consejo del Audiovisual de Cataluña dispone asimismo de potestad reglamentaria para desarrollar los preceptos de la Ley 22/2005 y de las demás leyes en materia audiovisual en los ámbitos relativos a las condiciones aplicables a los títulos habilitantes para el ejercicio de la libertad de comunicación y a las obligaciones a las que quedan sujetos los prestadores y distribuidores de servicios de comunicación audiovisual de acuerdo con esa ley. Las disposiciones reglamentarias del Consejo del Audiovisual reciben el nombre de instrucciones. Además, el Consejo del Audiovisual de Cataluña también participa en la adjudicación de las licencias y concesiones de radio y televisión. En cambio, el Consejo del Audiovisual Valenciano tiene competencias más limitadas. Puede dictar actos vinculantes, que son resoluciones, incluidos requerimientos de cese, licencias, renovaciones de licencias y sanciones, actos no vinculantes, pedir información y realizar inspecciones. Subapartado 3. Las agencias de protección de datos. Las autoridades autonómicas de protección de datos en Cataluña y el País Vasco pueden ejercer las funciones y potestades generales que establece la normativa europea, de acuerdo con la normativa autonómica con relación a los siguientes tratamientos de datos. A. Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente comunidad autónoma o de las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta. B. Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente administración autonómica o local. Y C. Tratamientos que se encuentren expresamente previstos en los estatutos de autonomía. También pueden dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos. Y acabamos el tema con el subapartado 4, consejos de transparencias. Consejos de transparencia. Varias comunidades autónomas han creado sus propios órganos de transparencia y acceso a la información pública con autonomía funcional, siguiendo el modelo estatal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la Ley 19/2013. Otras comunidades han firmado convenios con el órgano estatal a fin de que éste resuelva las reclamaciones que se presenten con relación a la administración autonómica en caso de Cantabria y Asturias. Y con esto terminamos el tema.